Efesios capítulo 2, verso 20. Este es un pasaje de estos muy interesante en el libro de Efesios, donde el Señor está estableciendo ciertos parámetros debemos llamarlo, doctrinales, y dice esto en el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con esto vamos a dar inicio para orar, empezar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a darte gracias, Señor, por esta clase. Gracias, oh Dios, por la bendición que nos estás permitiendo crecer en el entendimiento de ciertas áreas de tu palabra que por sobreénfasis, Señor, se han ido cambiando o se han ido diluyendo en cosas del mundo. Y estamos hoy, Señor, clamando para que seas tú ministrando a nuestros corazones a través de esta enseñanza. Señor, que salgamos de aquí con una renovada visión de quién es Jesucristo. Señor, te lo pedimos, basado, Señor, en la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. De entrar en el repaso, quiero solamente ver esto. Dice aquí: así que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La idea no es que los apóstoles y profetas establecen un fundamento, ponen ellos en sí un fundamento, sino que ellos traen el fundamento. El fundamento es Cristo. Ya Efesios, el libro de Corintios nos dice en el capítulo 3 que nadie puede poner otro fundamento sino el fundamento que ya está establecido, el cual es Cristo. Cuando la gente pretende hablar de que el fundamento son los apóstoles y profetas, siempre tenemos que estar claros en que no es el apóstol y el profeta que es un fundamento, sino la enseñanza que revela a Jesucristo, lo que trae el fundamento. Entonces, por eso este es un tiempo importante donde queremos aprender cuál es el fundamento. El fundamento es este. Y veníamos hablando un poco de lo que es la revelación con la cual Dios ha venido trayendo a este tiempo la enseñanza apostólica. Esta revelación tiene que ver con que lo que sucedió en la historia, lo que ha venido sucediendo en diferentes épocas históricas, y por eso quiero que hoy entremos en un poco de repaso con los que vinieron la semana pasada de qué fue lo que tratamos. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? No todos a la vez, yo sé, pero... Hoy aprendí que estaba hablando de que la creación toda está gimiendo, esperando la manifestación de nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero la noticia buena es que este tiempo que estamos viviendo, decíamos que es como un tiempo de destino, lo cual nos está preparando a cada uno para que manifestemos a Cristo a la nación. Amén, amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Alguien más? La comisión no es chiquita, ¿verdad? Sí, sí, muy chiquita, necesitamos nada. Sí, bueno, dice que la impartición de la gracia viene a nosotros para darla también a otros, ¿no? Y que se haga revelar a través de él. Somos la extensión de Jesucristo. Amén. Entonces, es obligatorio también como cristianos impartir la gracia, impartir a Jesucristo. Amén. Compartir la medida de Cristo que tenemos nosotros. Sí. Cuando entremos en la tercera parte del material, vamos a hablar bien fuerte sobre todo lo que tiene que ver con la medida de Cristo. Pero ahorita vamos a tratar de terminar con esta primera parte para entrar en la segunda parte, que tiene que ver con la preeminencia de Cristo. La página hasta la página que llegamos fue hasta la página 4 del material, por si acaso. ¿Alguien más quiere agregar algo? Marixa por allá o Marino. ¿Ah?
reforma, pero nosotros tenemos que quitarnos eso y entonces posicionarnos y ya olvidar esas cosas viejas y tomar la posición en la que Dios nos está dando. Algo que me llamó la atención era que ustedes decían que uno viene con la pasión y el deseo y tiene un llamado en particular, pero que nos teníamos que someter a la visión de donde nosotros nos estábamos congregando, para que ahora sí la gloria de Dios se manifestara. Que la reforma apostólica nos lleva a nosotros mostrar a Cristo a las naciones. Amén. También que la reforma apostólica nos lleva a nosotros tener la revelación de la restauración del Padre. Y también nosotros como hijos conocer nuestro destino y nuestro llamado en Cristo. Amén, amén. Ok, yo creo que el repaso ha sido bueno. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, vamos a entrar ya en el material de este día. Simplemente recordándoles un breve repaso para ubicar a los que están llegando hoy. Hemos estado hablando de la revelación progresiva que ha venido desde que Cristo viene un decaimiento completo de lo que es la revelación que Dios había dado, lo que había sucedido en la iglesia primitiva, la iglesia que en menos de 100 años influencia a todo el mundo conocido, y ahora estamos viniendo a un tiempo donde se empieza a restaurar, y comienza ya con Martín Lutero en el año 1517 con el hecho de que se publican las 95 tesis y allí se revela al Hijo, a Cristo, como la gracia de Dios. En el año 1906 aproximadamente hay un hecho en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se muestra y se habla de lo que se ha llamado como la revelación del Espíritu Santo, donde se habla de la necesidad de que el Espíritu Santo también opere en el individuo. Y en los años finales de los 90, quizás a principios del siglo XXI, se ha empezado a hablar de la revelación del Padre o de la reforma del Padre. Cuando se está hablando de lo que es lo apostólico, lo que tiene que ver con lo profético y lo que es la revelación tiene que ver con este texto de Efesios 2:20, que es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo cual, lo vuelvo a decir, no tiene que ver es con esto, no que los apóstoles o profetas son fundamentos, el fundamento es uno solo, es Cristo, y ellos tienen que revelar a Cristo para que se muestre y se establezca el fundamento que está establecido por Dios, que es Cristo. Entonces, vemos esto, vemos que la presente reforma, que como iglesia nosotros estamos llamando esto la revelación del cuerpo. Y la revelación del cuerpo tiene que ver con esto. Hemos visto grandes hombres de Dios con unciones poderosísimas, ¿verdad? Hemos visto gente que Dios los ha usado en sanidades tremendas. Podemos hablar de grandes hombres de Dios que han pasado por diferentes épocas, pero en este tiempo creemos que es el tiempo donde Dios quiere establecer la unción del cuerpo. Y la unción que yo pueda tener nunca va a ser comparable a la unción que tenemos todos juntos. La unción de una sola persona nunca es comparable a la unción de todo el grupo. Amén. Es la unción del cuerpo lo que Dios quiere traer. Una unción donde cada uno está aportando su lugar, está aportando su grano de arena, está aportando su habilidad, su fuerza, para que entonces en el Señor empiecen a aparecer realmente la influencia que debe suceder. Esto es tan tremendo porque en el libro de Hechos dice que estaban ellos reunidos en el aposento alto y empieza a nombrar, si usted lee allá Hechos 1:13, empieza a nombrar a todos los apóstoles, y nombra a los 11. Estaban ellos ahí, dice que juntos, unánimes, estaban ellos allí.
buscando el rostro de Dios y esperando por la revelación del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos hemos quedado en el punto donde solo hemos conocido a Jesús, pero no hemos tenido esa revelación del Espíritu Santo. Segundo, otros nos hemos quedado con la revelación del Espíritu Santo, pero no hemos sido transformados a una vida donde el Padre se viene a nosotros. Y la última profecía del Antiguo Testamento dice que en los postreros días vendrá el espíritu de Elías sobre la tierra y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Amén. Y de los hijos a los padres. Después el ángel Gabriel, cuando le aparece allá a Elizabeth y le aparece a Zacarías, les dice que Juan el Bautista, y les da esta misma profecía, les dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Eso está en Lucas 1:17, si usted está anotando versos. En ese momento, Dios está diciendo, yo quiero traer una reforma al final de los tiempos donde el corazón del Padre es revelado. Si ustedes se analizan mucho están atentos a mis predicaciones, ven que yo hablo mucho sobre el lugar, el papel del Padre en la familia. Amén. Porque estamos en una sociedad donde el papel del Padre ha sido diluido al máximo. Ha sido diluido por dos movimientos que, aunque son antagónicos, producen el mismo efecto. Uno se llama machismo y el otro se llama feminismo. Exactamente. Los dos están diluyendo la función del padre en la familia. Y los dos dicen lo mismo. Creo que estamos aquí suficientemente maduros como para decirle esto. El machismo dice, y usted escucha en los países latinoamericanos que es muy común el machismo, dice, el hombre no solo lo único que sabe hacer es muchachito. Eso lo dicen seguramente usted lo ha escuchado. Y escucha el feminista, las feministas, el movimiento feminista, y el movimiento feminista dice exactamente lo mismo. El hombre lo único que sabe hacer es No sirve para más nada. no sirve para más nada sino para hacer muchachito. ¿Y qué está diluyendo? Diluyendo el lugar del hombre en la casa. Exacto. Diluyendo el lugar del padre en la familia. Diluyendo la capacidad que debe tener el hombre de toma de decisiones, de establecer un rol de autoridad que va a modelar cómo los hijos van a trabajar de acuerdo a las autoridades que están viniendo. Y es por esto que este ha sido un ataque bien establecido, bien diseñado por el diablo para destruir la familia desde allí. Porque al destruir el rol de autoridad, ya la gente lo que vive es en rebelión. Y es por eso que dice Lucas que va a hacer la comparación, corazón del padre a los hijos, y en la profecía original dice de los hijos a los padres, pero en la profecía de Lucas dice de los rebeldes a la prudencia. De la prudencia de los justos. Entonces, cuando usted ve esto, usted está entendiendo que la iglesia apostólica es una iglesia que tiene que aprender a revelar el corazón del Padre. Amén. Entonces, no es una revelación del Padre allá lejos o de un Dios tan alejado de nosotros que solamente lee el periódico en las mañanas y es lo más cerca que podemos estar de Él. Porque eso es lo que muestran las películas, ¿verdad? Que el papá está sentado en la mesa en la mañana, los hijos pasan, bendición papá, hola papá, esto papá, más nada. Pero eso es lo más cerca que pueden estar. No, ese no es Dios. Dios es un Dios que está hablando, que está presente y quiere establecer relación con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por eso cuando entendemos que los ministerios, el regalo de Jesucristo a la iglesia es revelar quién es Cristo, porque en Cristo está revelada la plenitud de la deidad. Amén. En Cristo está toda la revelación de quién es Dios. Y una de las facetas que necesitamos conocer adecuadamente es la faceta de Dios como Padre. Y la única que puede traer esto al individuo es la iglesia.
porque es a través de la iglesia que el Espíritu Santo está tocando los corazones y está produciendo en el individuo el conocer esto. La psicología también ha trabajado con el rol del papá y de la mamá. ¿Y por qué es necesario revelar el corazón de los padres? Ya me moví yo, no debía haberme movido, perdón. ¿Por qué es necesario revelar el corazón del padre? Y les voy a explicar esto. Cuando un niño, sea varón o sea hembra, es querido por el padre, es amado por su papá, el niño se define su identidad apropiadamente. Define quién es, no solamente desde la perspectiva de su identidad de pertenezco a este apellido, pertenezco a esta familia, sino también en cuanto a quién es él desde la perspectiva de su sexo, desde la perspectiva de su posición en la sociedad. Entonces, por la ideología machista, ¿qué se ha hecho? Que el papá no puede tocar al hijo, sobre todo al hijo varón, no, ni lo toque, pero no le está permitiendo a ese hijo que despierte su espíritu. Y voy a decir algo aquí que es bien fuerte, pero quiero que lo escuche bien. La mamá da la vida física. ¿Cuántas de las mamás están de acuerdo con eso? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué da el papá? Despierta al niño. El papá va a despertar el espíritu del niño. Y es por esto que en muchos lugares el niño nunca ha sido despertado a quién es él. Su espíritu no ha sido despertado y por eso le cuesta mucho funcionar en lo que debe ser. Y es ahí donde la iglesia tiene que tener el lugar apropiado para traer una revelación de quién es el Padre y poder despertar el espíritu de los hijos. Amén. Amén. Rol sanador. Porque ese va a ser el rol que va a sanar al niño o a la familia para este tiempo. ¿Les parece interesante esto? Entonces, yo sé que esto a veces suena a que uno está simplemente dándole preeminencia al hombre, pero no, quiero traer un lugar específico, un equilibrio. ¿Por qué? Porque realmente el ataque que está habiendo al rol del papá en la familia es muy fuerte. A mí me ha tocado muchas veces ver en familias de amigos míos que la mamá siempre le da a los hijos más la otro tipo de autoridad sobre las hermanas de ellos y que él es el hombre, o sea, permiten que el hombre haga muchas cosas. El hijo, que ni es la autoridad de la casa, me ha tocado vivir esa experiencia, que les dan autoridad a los hombres, como usted dice, que no deben de dárselas a los hijos, que ellos no los pueden decir ciertas cosas porque es el hombre. Y que él puede decirle lo que quiere a las mujeres y que puede hacer lo que ellos, con sus hermanas lo que él quiere. O sea, y prohibirles cosas. Sí, eso es una aberración completa a lo que es el rol familia. O sea, vamos a esto, en el hogar. El papá tiene un rol, la mamá tiene un rol y los hijos tienen un rol. Hay algo que yo lo digo y quiero decirlo con mucho cuidado y con mucha... entiéndame bien esto. El papá es el rey, la mamá es la reina. ¿Y quiénes son los hijos? Los siervos. Los siervos. ¿Me escuchó bien? Los siervos. Y si uno lo trata como príncipe, pues Entonces, mire, le voy a explicar esto. La Biblia dice esto: mientras el niño es niño, no hay diferencia entre el siervo. Mientras el heredero es niño. Mientras el heredero es niño, no hay diferencia entre el siervo y el heredero. Tiene que llegar a cierto grado de madurez para poder manejarse como es. Y lo que ha pasado en una sociedad, sobre todo, y escúcheme bien también aquí porque estamos tocando puntos que son muy delicados. Estamos en una sociedad donde el individuo viene y crece con una especie de, permítame usar esta palabra, paranoia. Venimos del países latinos, la gente normalmente nos trata como ciudadanos de tercera
Pero ya después que tenemos un tiempo empezamos a dominar el idioma, empezamos a vernos y criamos los hijos con una especie de conducta extraña y los hijos se van levantando con una conducta. Yo soy superior pero soy inferior, soy superior pero soy inferior. Y hay una especie de dicotomía. Estoy tocando algo que yo sé que es muy delicado, pero que nosotros como iglesia tenemos que sanar esa actitud. Amén. Me estoy explicando. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, pero eso ha sido algo que se ha transmitido en la sociología del individuo, sobre todo del pueblo hispano. Y necesitamos ahora traer una revelación del Padre, donde el Padre dice, tú eres un hijo mío. Tienes una identidad apropiada, tienes un lugar apropiado, tienes un llamado apropiado, tienes algo que vas a hacer donde te va a dar sentido y significado. Amén. Yo sé que estamos tocando puntos escabrosos, pero creo que son necesarios en este tiempo. Entonces, ¿por qué yo le digo a la gente, trate de mantenerle a su hijo los dos idiomas? Porque eso le sigue manteniendo claridad de tu identidad, de tus raíces, de dónde vienen. Sin restarle que son de acá. Sin restarle que ellos son de acá. O sea, porque se han criado aquí, tienen su ambiente, pero le digo, tú tienes una raíz, sabes de dónde viene, pero eso no es para disminuirte, eso es para más bien hacerte crecer. Y les decía, yo le explicaba yo a alguien, mira, qué tremendo, porque mucha gente me hablaba, no, uno no necesita el español para nada. Y le digo, ¿sabes tú que con el español, y aquí viene algo de lo que es comunicación transcultural, si tú hablas inglés y español, puedes comunicarte aproximadamente con el 90% de todas las culturas del mundo. Con esos dos idiomas. Pero la mayoría de nosotros le tiene miedo a aprender los dos idiomas bien. Y eso es fuerte. Pero si tú sales de Estados Unidos, por ejemplo, vas a Europa y solo llegas a España, va a ser muy difícil. Si llegas a otro país diferente de España, va a ser muy difícil que te puedas comunicar adecuadamente. Ahora, si vas a Asia y te metes a Filipinas, de repente puedes hablar en Filipinas, pero necesitas tener los dos idiomas. Los dos idiomas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cambio? Cuando una iglesia apostólica entiende que uno de sus llamados es revelar el corazón del Padre a la iglesia, porque mucha gente llega a adulto y todavía sigue teniendo la necesidad de que la revelación del Padre venga y su espíritu sea despertado. Amén. Entonces estamos en un tiempo impresionante porque estamos recibiendo una revelación que ha impedido por muchos años que la gente camine en una plenitud de lo que es su vida espiritual, porque su espíritu ha estado dormido por muchos años. Pero ese es el tiempo de decirle, yo voy a despertar mi espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo una iglesia apostólica. Pero la iglesia apostólica no es porque tengamos un apóstol, sino porque sabemos cuál es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Revelarle cuál es la identidad a cada quien. Es tan tremendo esto que fíjense, me vuelvo a meter con la familia, pero desde el año 1973, Estados Unidos legaliza el divorcio. Antes de este año había países donde el divorcio era prohibido totalmente. Creo que Colombia fue un país donde el divorcio fue prohibido por muchos años. Yo creo que ellos fueron después de los 80 que lo... Sí, fue creo que el último país en Latinoamérica en que se permitió el divorcio legal. ¿Y qué era lo que hacía cuando el divorcio era ilegal? Que las familias, por razones de legalidad, tenían que permanecer juntas. Y por supuesto que había abusos, había todo un montón de cosas, pero miren la diferencia. El movimiento homosexual no tenía dónde fortalecerse. Y lo que dice un montón de gente en estos días, si la tasa de divorcio no fuera la entre el 50 y el 60% que existe, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, ni siquiera habría que hablar de ese problema de los homosexuales. Porque habría una definición de quién es el papá. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Que hay padres que están criando hijos que no son sus hijos. Y hay mamás que están criando hijos que no son sus hijos.
Y por supuesto no está habiendo una claridad en cómo definirles en ellos. Y no porque sea que están criando hijos de otros, sino por la actitud que la mayoría tienen. Por eso es bueno aclararlo, que muchos de ellos tienen que los ven como no son mis hijos, sino son extraños. Ajá. Que no se da cuando este mismo papá o mamá sustituto, usemos ese nombre, sí los ve de verdad como sus hijos. Ujú. No se da ese fenómeno del que vas a hablar. Sí, entonces me están entendiendo entonces cómo una iglesia apostólica hace la diferencia. En primer lugar, dando claridad de quién es cada quien en la familia. Porque cuando revelamos adecuadamente el Padre, tiene una revelación de quién es Dios, y el Padre se revela adecuadamente, viene esta característica. La primera, la rebelión empieza a ser disminuida. ¿Por qué la rebelión se disminuye? Toda persona que tiene problemas con agentes de autoridad, porque nunca tuvo una buena relación con sus padres. Así es. ¿Me escuchó bien? Todo un principio. Toda persona que tiene problemas de rebelión es porque nunca se relacionó adecuadamente con su padre. Sea un padre natural o sea un padre adoptivo, pero nunca se relacionó adecuadamente. Cuando esto sucede, ¿qué está pasando? Entonces la familia ese individuo llega a trabajar y ¿qué pasa? Nunca tiene una relación adecuada con los jefes, nunca es promovido adecuadamente, porque no sabe relacionarse. Cuando hace su propia familia, como tiene un modelaje inadecuado, ese modelaje lo aplica a su casa y por lo tanto continúa el ciclo de este problema y no se va generando la bendición que debería ser tener una imagen y un patrón adecuado de lo que es la familia. Amén. Entonces, ¿por qué una iglesia apostólica tiene que enfatizar en familia? Porque los roles familiares tienen que estar definidos. El papá y la mamá son la autoridad y se rigen según Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Amén. La mayoría predica 5:22. Mujeres, sujétese a su marido. Pero vamos a quedarnos solo con el 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Les gusta ese más? Yo sé que a las mujeres les va a gustar más. Porque la Biblia empieza con someteos unos a otros. Amén. Entonces, en otro momento les hablo de las otras partes, pero quiero que vean. La iglesia apostólica tiene que revelar adecuadamente el Padre. Para nosotros entonces poder operar como un cuerpo. Porque ahí a lo que vamos es a una revelación de cuerpo, donde cada uno cumple su función. Eso también tiene que verse desde la perspectiva familia. Si en la casa todos cumplen su función, la familia cumple todos los objetivos que como familia se ha trazado como visión familiar. Si eso sucede en la iglesia, todos empiezan a participar de la misma visión, por supuesto la iglesia va a alcanzar todas las cosas. Mira esto. ¿Con cuántos discípulos andaba Jesús? No, ¿cuántos discípulos? Era un montón. Entonces andaba con un montón, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de ellos le pudo comunicar la visión? Solamente a 12. A 12, a 11, porque uno echó para atrás, se echó para atrás, ¿verdad? Mira esto. Y con 11 personas, Jesús hace un impacto en todo el mundo en menos de 100 años. Amén. Mahoma, que era un hombre rico, un hombre que se casa con una niña de como 6 años, y el papá de esa niña era una persona llena de dinero, y ellos empiezan a transmitir el islamismo, duran 200 años para comunicar el islamismo al mundo conocido, a través de lo que se llamaba las relaciones comerciales. El cristianismo se impacta a todo el mundo con un pueblo perseguido. No había transacciones comerciales, había escondiéndose en catatumbas para poder predicar el evangelio. Y con eso impactan todo el mundo conocido. ¿Qué podemos hacer una comunidad como los que estamos aquí en este tiempo? Amén.
¿Qué puede hacer un grupo de personas decididos a manejarse de acuerdo a los conceptos que Dios está estableciendo en este tiempo? ¿Qué podemos hacer como una congregación que conoce que tenemos una revelación del Padre que quiere ajustar el valor en la familia y cambiar todas las cosas? Entonces podemos hacer grandes cosas y lo vamos a hacer entendiendo que somos una comunidad apostólica con un llamado específico de impactar a la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo tiene un regalo, una gracia. La gracia de Cristo es Cristo. Amén. ¿Me está entendiendo? La gracia de Cristo no es que yo venga y les diga, ay, es que te estoy dando este regalito. O es que te voy a dar esto. La gracia de Cristo es Cristo mismo. El regalo que Dios nos ha dado es Cristo. Y Cristo nos revela a través de personas que coloca en la congregación, que los ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no solamente son ellos, pues podemos ver en las diferentes partes de la Biblia que hay más regalos, pero que estos regalos están mostrando a la persona de Jesucristo y están revelando a Jesucristo en una medida muy diferente. Entonces, esto nos lleva a lo que yo le estoy diciendo, la revelación del cuerpo. Recibimos la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu, la revelación del Padre y ahora entramos a la revelación del cuerpo. Amén. Quiero que vean esto. Si usted ve Efesios 1, lo estudiamos en las predicaciones, pero Efesios 1 dice esto. Dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Cuando vemos esto nos imaginamos a Cristo sentado, ¿verdad? Cristo está sentado. Pero ahí mismo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la mayoría de nosotros nos imaginamos la cabeza de Cristo en la silla. ¿Sí o no? Entonces yo creo que se imaginen la cabeza de Cristo en el trono. ¿Se la está imaginando? Ahí está la cabeza. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Sí, ok, pero ¿dónde está? Se supone que Ahí está la cabeza. El cuerpo somos nosotros. Ajá, ¿y dónde está? Ahí estamos con el sentado. Ah, ok, estamos viendo, entonces la mayoría ve la cabeza solita y nosotros lo vemos por allá. ¿Qué es eso? Cuando tengo una cabeza sola, ¿cómo lo llamo? muerto. Un muerto, o lo llama un monstruo, o lo llama, pero no está llamando. Entonces, la iglesia de Jesucristo ha hecho de la iglesia un monstruo. El descabezado, apareció el descabezado. La iglesia es la descabezada, que se está moviendo como una película de terror. ¿Por qué? Porque en las películas de terror es donde aparecen los descabezados, ¿verdad? Y le está faltando la cabeza porque la dejamos en el trono, por allá en el cielo. Y se nos olvidó que nosotros teníamos que subir allá. Ahora, para subir al cielo, ¿qué necesita? Una escalera grande y otra. Sí, lo dije recordándome de eso. Entonces, la mayoría de la gente, a mí me enseñaron chiquito que para ir al cielo tenía que morirme. ¿Sí o no? A mí me dijeron chiquitico, ¿dónde está? Está en el cielo. Es que para ir al cielo hay que morirse. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ay, ay, ay. Yo sé que les estoy tocando en muchas callos. Pero mire esto. Para estar en el cielo necesitamos estar en Cristo. Entonces cuando estamos en Cristo, ¿dónde estamos sentados? Ahora levantamos la cabeza y la cabeza queda en el cuerpo, ¿verdad? Y ahora usted puede ver a Cristo, no soy yo, pero ve a Cristo con la cabeza, con su cuerpo, y ahora está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre en las alturas. A la diestra del Padre en las alturas. Ahora mi pregunta, cuando yo me siento aquí, yo estoy sentado aquí, ¿mi dedo chiquito está sentado aquí o no? ¿Sí o no? ¿O no, mi dedo chiquito está ahí solo? ¿El pelo más chiquito que tengo yo aquí está sentado? ¿Dónde estás tú sentado? ¿Dónde estás tú sentado? En lugares celestiales. En lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén.
Lo podemos ver. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, yo estoy ubicado en el mismo lugar donde está Cristo. Y por eso ahora Cristo sí puede ser la cabeza. Entonces, una iglesia apostólica entiende su posición. Su posición no es una posición débil. No es una posición donde vamos a ver si el diablo se nos somete. Vamos a ver si le ganamos esta guerra al diablo. Esa no es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es esta. Yo estoy sentado en el trono del universo. Yo estoy sentado en el trono del universo. Mira, es tan tremendo. Déjenme leer el Efesios. Efesios capítulo 1. Yo a veces, yo he tratado de escribir un libro sobre Efesios y nunca han pasado el capítulo 1. Para que sepan. Y no una vez, he tratado, ¿verdad? Que yo le he dicho que voy a escribir un libro sobre Efesios. Y me pongo y siempre quedo en el capítulo 1. Que no he podido pasar del 1. No puedo pasar del 1. Es impresionante. Mira esto. Dice así. Hablando en el verso 20. La cual operó en Cristo. O sea, hablando del poder de Dios. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En las alturas. En los lugares celestiales. Ok. Dice, sobre todo, miren, empiece a ver, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién?